Bueno, si lo entendemos como una sustancia resolutiva, que le es, ¿no? Ese concepto que tenemos ahí detrás de Resoluomics, ¿no? Es quizás la sustancia, ese ácido poliinsaturado esencial que necesitamos para terminar de resolver una inflamación. ¿Vale? Hay algunas más, pero es fundamental para cualquier inflamación que generamos o cualquier reparación del tejido para poder llevarla a cabo y finalizar ese proceso, ¿no? Cuando pasamos un proceso de inflamación que no termina en tiempo, es cuando empezamos a tener una inflamación crónica, cuando tenemos patologías que nos pueden llevar a un montón de situaciones desfavorables. Entonces, saber que es una de las principales sustancias que me ayudan a terminar esa finalización de esa inflamación, pues de cara en un proceso hormonal femenino. Yo trabajo con muchas personas con problemas hormonales, especialmente en los ajustes del sistema estrógeno-progesterona en un momento dado. Entonces, para mí es clave para una cicatrización de un tejido, para terminar de ayudar a una cicatrización de permeabilidad intestinal más allá de glutaminas, otra serie de nutrientes, para reparación a nivel cerebral, ¿vale? O sea, el DHA, clave, la reparación, ¿no? De problemas, incluso la prevención de problemas neurodegenerativos. O sea, es que la aplicación es múltiple, ¿no? Los deportistas, para terminar una cicatrización o prevenir, ¿no? Un tejido que tienda menos a la rotura por un exceso de omega 6, ¿no? Y un aumento de omega 3. Temas autoinmunes, un antiinflamatorio súper potente. Entonces, el abordaje que yo veo, gente, sistema hormonal, temas autoinmunes, reparación de lesiones del tejido, temas neurodegenerativos, o sea, es que es tan importante para toda la salud celular bueno, y para mí hay una parte importante, yo que me dedico mucho también al sistema hormonal, es la esteroidogénesis. ¿Vale? Al final, la formación de las hormonas esteroideas. Yo siempre le digo a la gente que tú para formar estradiol, el estrógeno principal fértil, ¿vale? O testosterona, esto viene de un trozo de colesterol. O sea, ¿qué le quieres dar a tu cuerpo? Desde luego. Si las, Es lo principal. si yo digo siempre que si tú quieres construir una pared, le tienes que poner ladrillos, cemento y pintarla. Si la puedes hacer de cartón, pero si la haces de cartón no vas a conseguir lo mismo. O sea, piensa qué tipo de ácido graso le quieres dar a tus células y a tu tejido para hacer una reconstrucción correcta. ¿Vale? Porque si no le das las partes correctas, no lo vas a construir. Y dentro de la esteroidogénesis, la formación de estas hormonas esteroideas, tenemos todas las hormonas sexuales, con todas las implicaciones que tienen, progesterona, testosterona, DEA, pero también tenemos el cortisol, tenemos aldosterona, mira el corticoides, glucocorticoides, Reconoce esa estrés. relación antagónica, Entonces, ¿no? Ellos. claro, tenemos una situación de estrés desmesurada. Necesitamos fabricamos más cortisol, probablemente le estamos restando capacidad de fabricación a otro tipo de hormonas. Por tanto, tener unos niveles correctos de omega 3, ya digo que otros ácidos grasos también poliinsaturados, pero este especialmente importante, es clave para esta construcción. ¿Qué le pasa a una chica anoréxica que no come y no come grasas ni nada? Se le quita la regla. No tiene para fabricar. Entonces, bueno, fundamental. Creo que me he extendido un poco, pero creo que para mí es No, de al vital revés, importancia. O sea, por ahí es. agradezco, de hecho, esta introducción porque son muchos aspectos que me gustaría ir abordando, concretamente a nivel endocrino, muchas de las acciones que tienen los omega 3 también sobre, bueno, pues grandes ejes, esos beneficios, por ejemplo, en personas que tienen niveles muy altos de cortisol, como nos pueden ayudar a modularlo a la baja, aumentar testosterona, que de hecho, pues bueno, como sabéis, en rendimiento deportivo es una de las grandes ventajas, ¿no?, que tiene. Eso sí, me gustaría hablar detenidamente de ello. Yo creo que tenemos espacio suficiente. Quería, Antonio, preguntarte, bueno, focalizándonos un poquito más, sobre todo en un ámbito en el que tú eres experto, en fisioterapia y osteopatía, me gustaría preguntarte, bueno, pues, ¿cómo utilizáis estos antiinflamatorios naturales, los omega 3, además de todos estos resoliomics a los que has aludido, resolvinas, maresinas y protectinas que se derivan de estas moléculas? ¿Cuáles son los beneficios más palpables que podéis ver en vuestro día a día? Problemas inflamatorios, articulaciones sacroiliacas inflamadas, ya tengan un origen reumático o no tengan un origen reumático. Entonces, la aplicación del omega 3 ayuda mucho a bajar esta inflamación, ¿vale? Gente que tiene problemas de cicatrización, por ejemplo, un esguince de repetición, ¿vale? Son bastante interesantes la hora de aplicación esto para terminar de resolver ese proceso inflamatorio que no finaliza, ¿vale? Gente que tiene roturas musculares de repetición, que hay más factores, ¿no? O sea,
No es que sea el único factor, pero sí que es muy importante ayudar a esa cicatrización y a prevenir que ese tejido que está más duro, que esos enlaces que hay dentro del colágeno no son los correctos. El omega 3 nos ayuda notablemente a prevenir, a cicatrizar cuando tenemos la lesión, ¿vale? Y a prevenir que esto vuelva a ocurrir. O sea, sobre todo, yo tengo muy en cuenta ese desajuste omega 6 omega 3 a favor del omega 6 a la hora de las roturas musculares de repetición. Podemos hablar de la vitamina C o de una correcta mala formación del colágeno vía hepática porque no construyamos glicina y por otros motivos, pero desde luego que es fundamental. Entonces, para mí, dentro de mi práctica clínica, gente que viene con dolor en la espalda y realmente hay un problema autoinmune, reumático de base, el omega 3 es fundamental. Problemas de cicatrización, de inflamaciones a nivel de un tobillo, un esguince o tendinopatías, es clave para ayudar a terminar de cicatrizar, ¿vale? Serán como las dos partes más importantes. Y luego yo, desde la parte del punto de vista de dismenorreas, ¿no? De problemas de dolores menstruales o dolores asociados a sistema hormonal, pues es la otra vía clave que en la que yo tengo que tirar de esos ácidos grasos omega 3. Sí, sin duda que hay muchísima, muchísima evidencia clínica. Me ha surgido una pregunta en relación a, bueno, pues a esta conversación y es si con frecuencia cuando hay un proceso inflamatorio localizado, por ejemplo, nos hablabas de un dolor de espalda o una inflamación de las articulaciones, suele haber más problemas inflamatorios relacionados, aparentemente, no digo solamente pues, a nivel de osteopatía, sino pueda ser a nivel pues, o intestinal o en cualquier otro ámbito fisiológico. Desde luego. O sea, de verdad, yo ahí es cuando disfruto realmente. O sea, no disfruto de que la gente lo vea, sino disfruto de que, Entiendo. de entender dónde viene el dolor, ¿no? De decir, o sea, tengo un problema con una sacroileitis bilateral. Y yo sé que hay un problema bilateral, rara vez es estructural, ¿sabes? Sino que tengo alguna sensibilización central o tengo algún problema de base. Entonces, entender las salidas metaméricas, es decir, entre vértebra y vértebra, donde salen esos nervios sensitivos y motores, pero un nervio vegetativo hacia una víscera, entender las correlaciones de los niveles medulares con las vísceras y con las zonas musculoesqueléticas, da una información bastante potente para poder entender que realmente lo que está ocurriendo es que hay una patología visceral de base que pueda estar afectando y dando un dolor referido, ¿vale? Entonces, tenemos un montón de patologías intestinales que lo que nos están dando es patología lumbar. Por ejemplo, el ejemplo que yo pongo siempre a la gente, me gustan mucho los ejemplos, porque para hacerlo más práctico y para que sea más entendible, es imaginaros que me viene un paciente con dolor por el brazo izquierdo y yo le hago un masaje y no se le quita. Imaginaros que ese paciente lo que le está ocurriendo es que le está dando un infarto. O soluciona un infarto o el dolor no se lo voy a quitar. Entonces, la inflamación que se está generando y la alteración de la señal eléctrica en ese nervio que comparte salida con un nervio hacia el brazo izquierdo, ¿vale? Es lo que me está irritando. Entonces, imaginaros una inflamación a nivel intestinal, porque tengo una alergia a una proteína láctea que no lo sé, porque soy celíaco y no tengo ni idea, o porque soy alérgico a la gliadina, ¿vale? Y estoy generando inflamación cada vez que lo tomo, porque tengo una disbiosis, un SIBO o lo que queráis, ¿no? Si mi intestino está inflamado, aparte de yo verter citoquinas, sustancias inflamatorias a la sangre, se están irritando los niveles medulares que coinciden, ¿vale? Con este intestino. Entonces, yo sé que si una válvula ileocecal, ¿no? En ese intercambio donde termina el intestino delgado y empieza el intestino grueso, hay una inflamación importante en ese tejido, estoy irritando los niveles medulares por donde sale un nervio hacia la sacroiliaca ilíaca. Y ahí tengo una relación, entender de que una persona que viene con un problema de sacroileitis por un origen visceral, o trato el problema visceral o no voy a conseguir nada. Pues el omega 3 me va a ayudar, pero tendré que suprimir en el caso de una alergia el alimento que me está provocando esa alergia, o si es un SIBO, una disbiosis, tendré que regular la disbiosis, muchas veces van de la mano. Entonces, esas inflamaciones son importantísimas desde mi punto de vista como fisioterapeuta de base, entenderlas, porque nos podemos tirar meses tratando algo que realmente no es. Podemos tener una fascitis plantar, que hay 21 tipos de causas de dolor en la fascia plantar y fascitis. La mayor parte de las veces que me encuentro la fascitis plantar no lo es. Entonces, en un señor con una fascitis plantar, que lleva un año con fascitis plantar, le puedo preguntar cómo está la próstata, ¿vale? Por salidas nerviosas, ¿no? Y decir, hostias, es que tienes una prostatitis. Solucionamos tu prostatitis y se quita tu dolor de la fascia plantar, ¿vale? Y sí, nos apoyamos en omega 3 como uno de los factores para intentar bajar esa
inflamación, aunque hay otros factores de base, pues nos va a ayudar mucho. Entonces, esas inflamaciones viscerales o en otras partes del cuerpo tienen un reflejo a nivel musculoesquelético y hay que saber entenderlas y a mí me parece, yo disfruto, ¿no? Cuando eso hago esos diagnósticos diferenciales. Perfecto. También, bueno, nos lo has comentado, Antonio, y yo creo que incluso, aunque no soy ni de lejos experto en este tema, he podido ver que muchas veces cuando hay un problema de inflamación intestinal, una disbiosis, lógicamente toda esa neuroinflamación, dada la grandísima cantidad de conexiones nerviosas, plexos que tenemos ahí, evidentemente eso se puede extrapolar a, bueno, pues como comentabas, a regiones aparentemente tan desconectadas como, bueno, pues nuestra columna. Una fascitis plantar o incluso lo que se ha conocido, lo que se está llamando el eje intestino-cerebro. Entonces, entiendo que en estos casos, evidentemente, ese aporte de omega 3, además de, bueno, pues restablecer con probióticos y otros muchísimos nutracéuticos, puede ser una estrategia muy prometedora, ¿no? En psiconeuroinmunología. Entiendo eso. Bueno, es clave. Ya está súper descrita, ¿sabes? Una de las vías que relaciona este eje intestino-cerebro es el nervio vago. El Ujú. nervio vago se estima que tiene como una oquedad, ¿no? Digamos que tiene como un espacio dentro, que sirve como una especie de carretera directa entre el cerebro y el intestino. Es verdad que la barrera hepatoencefálica debería frenar un montón de cosas que suban a nivel cerebral y se sabe que esa carretera es una vía bidireccional, pero del 80% de subida, 20% de bajada. ¿Vale? Así que la inflamación que estamos generando nosotros, parte de la serotonina, aunque hay una parte de la serotonina que se puede fabricar, que se fabrica en el cerebral, pero el 80%, según autores de la serotonina, se fabrica a nivel intestinal, se transforma del triptófano, se necesita ácido butírico para que esto ocurra, por eso tenemos que tener un intestino correcto, porque si no esa inflamación de bajo grado que estamos generando, parte de esas citoquinas, de esas sustancias inflamatorias, las más comunes, se pueden expresar a nivel cerebral y favorecer esta inflamación, esta neuroinflamación que puede afectar a la inflamación de nervio óptico o neurodegeneración o neblina mental, fatiga. Entonces, es clave esa relación y el omega 3 es un gran modulador de todo esto, aparte de esa parte reparadora por el DHA a nivel cerebral, ¿vale? Así que, por un lado, podemos frenar la expresión de citoquinas inflamatorias a nivel intestinal que están vertiendo parte de esa inflamación al torrente sanguíneo, pero por otro lado, en esa vía intestino-cerebro, a través del nervio vago especialmente, aunque hay otras vías como el sistema linfático que puede predisponer a que haya algún intercambio de sustancias, pues también nos va a ayudar mucho, ¿vale? A controlar parte de esa neuroinflamación. Perfecto. Sí, de hecho, bueno, me ha surgido una pregunta, yo creo que es uno de los grandes debates. Voy a aprovechar para lanzártela porque, aunque, bueno, he escuchado y sabemos que gran parte de esa serotonina se sintetiza en nuestro intestino, ¿atraviesa realmente la barrera hematoencefálica? ¿Necesitamos algún aporte? Es una de las grandes Eh, preguntas que, bueno, sabemos que está conectado, pero hay ya está. bastantes dudas. O sea, yo leo muchas cosas que dicen que realmente no la atraviesa, ¿vale? He leído algún artículo que dice que sí que es capaz de atravesar algún metabolito de esta serotonina, ¿vale? A nivel de ¿vale? Y luego tenemos otros metabolitos de 5-hidroxitriptófano, que es un producto de esa conversión de la serotonina que sí que tiene esa capacidad de subir la barrera encefálica. Pero ¿qué pasa cuando tenemos situaciones de estrés, depresiones con neuroinflamación, ¿vale? Ya no te digo cándidas, exposiciones a metales pesados, problemas de diferentes tipos, que muchas veces esta barrera hematoencefálica, al igual que si hay una permeabilidad intestinal, está fallando. Y cuando falla esto, ya es más fácil que una molécula que a priori no debería atravesar ocurra. Entonces, muchos de los estudios que vemos lo que hacen es demostrarlo en personas que fisiológicamente están bien. Pero ¿qué pasa con ese perfil de pacientes en las que hay permeabilidad intestinal, en que hay problema en esa translocación de sustancias que no deberían pasar al cerebro? ¿Vale? Encontramos un tipo de epilepsia que hay la presencia de un ascaris, un tipo de gusano, que lo que hace es comer B12, le quita la B12 a las conexiones cerebrales y además genera como producto de la conversión de esa B12 amoníaco. Y eso genera un problema de neblina mental. ¿Por qué ha pasado ese bicho? No debería pasar nunca, ese ascaris, pero lo encontramos a nivel cerebral, se encuentra. Entonces, aquí quiere decir que esos espacios de filtrado están alterados. Y cuando estos espacios están alterados y se han agrandado, es más fácil que la molécula de serotonina ya pueda pasar. Entonces, eh, ¿dónde está? Técnicamente, fisiológicamente, no debería pasar gran parte de esa serotonina o casi ninguno. Sí, los metabolitos como 5-HTP o otros derivados. Pero lo que nos encontramos es que el estrés, el estilo de vida,
la exposición a tóxicos, el biorritmo, que es súper importante, está alterando el correcto funcionamiento y aquí es donde empezamos a encontrar que podemos tener más serotonina. Que más allá de las funciones de felicidad a nivel cerebral, tiene que ver con movimiento intestinal y con un montón de cosas más en el cuerpo. Pues te agradezco esa puntualización porque al menos en mi caso era una duda puntual que siempre me había rondado. Antonio, quería también preguntarte, bueno, pues por otro de los grandes enfoques, ¿no? Que es el sistema inmunitario, que junto con el sistema nervioso y el endocrino, pues son digamos, los que orquestan pues toda nuestra fisiología. Quería preguntarte, en este sentido, cómo nos pueden ayudar una suplementación o un mayor consumo de omega 3, DHA y EPA, además de esas moléculas proresolutivas derivadas, en la homeostasis o en el equilibrio del sistema, del funcionamiento del sistema inmunitario. Son... Hay muchas, claro, hay varias vías. Desde luego que el aporte que el omega 3 nos puede ayudar para reparar nuestra barrera, nuestro sistema de mucosas, y hay una parte importante. Si mi sistema de mucosas es correcto, Ujú. mi sistema inmune es más eficiente, ¿vale? Desde luego, es nuestra Eso por primera un barrera lado. La sinergia que tiene con la vitamina D, ¿vale? Hay una sinergia con la vitamina D que es clave para esa homeostasis de ese sistema de mucosas, ¿vale? Entonces, si mi castillo tiene las puertas abiertas, es fácil que entre alguien. Si mi castillo tiene las puertas cerradas y hay una buena estructura del castillo, es más difícil que los agresores puedan entrar, ¿vale? Por tanto, tengo menos capacidad de hacer que mi sistema inmune tenga que trabajar. Pero es más, o sea, el sistema inmune es un sistema costoso para el cuerpo. O sea, requiere energía, ¿vale? El sistema inmune consume mucha energía. Fijaros una persona en una fase terminal, su sistema inmune está hiperactivo. ¿Cómo está? ¿Está gordo o está chupado? Proceso oncológico. Fijaros una enfermedad de Lyme, ¿vale? O que el sistema inmune esté hiperactivo. Fijaros una mononucleosis hiperactivada, un Epstein-Barr constantemente activo. Al final se va consumiendo. Se consume el músculo porque falta energía. Bueno, pues una de las primeras o la primera fuente de energía para ir para el sistema inmune es la grasa. Entonces, si nosotros tenemos unas buenas cantidades de grasa y por tanto unos ácidos grasos correctos, vamos a tener una capacidad de que nuestro sistema inmune funcione como tiene que funcionar. Ahora, ¿cuándo se activa el sistema inmune? ¿Vale? ¿Cuándo tiene fiebre la gente? ¿Por la mañana o por la tarde y noche? Por la tarde noche, ¿no? Porque se activa el sistema inmune, se activa por la noche. ¿Sí? O sea, durante el día la energía va al sistema musculoesquelético, a las catecolaminas, al simpático, a la actividad, al ejercicio, a estar de pie hablando tuyo, pero por la noche cuando ya no necesita esos ejes de actividad, sistema adrenal, sistema simpático, toda esa energía, el sistema RAS, el metabolismo de los líquidos, el corazón, esa energía se va a derivar más hacia mi sistema inmune, que se activa más durante la noche. Entonces, fijaros en picos de estrés, cambios de biorritmo que me estoy consumiendo, que tengo que fabricar más cortisol, que es una hormona diurna, y cortisol es grasa. Sí, sí, Si hay sí. un desajuste de la grasa, me lo estoy llevando hacia ese predominio, se lo estoy quitando al sistema inmune. Así que unas cantidades de grasas correctas, de ácidos grasos correctos, ¿vale? Poliinsaturados como el omega 3, lo que me están dando es una cantidad de combustible importante para que mi sistema inmune funcione correctamente como tiene que funcionar y en muchos casos no deshaga por acción de la gluconeogénesis, o sea, esa formación de glucosa a través de la descomposición de la fibra muscular, entre otras cosas. Si yo tengo niveles importantes, aparte de bajar la inflamación, voy a tener un aporte de energía para que mi sistema inmune funcione de una manera correcta.